Y justo en este nos habla sobre que Saussure observa el lenguaje como a través de condiciones sociales y condiciones individuales. O sea, a una parte le va a decir qué es lengua, que es más la cuestión de la representación de un sistema estructurado a través de signos establecidos socialmente. O sea, los signos que él va a referir a lengua, o sea, signos lingüísticos, se van a dar a través de sociedades, ¿no? Eso se va a ver en las lenguas. Pero por otra parte, define que él habla como una realización individual de cada elemento de grupo que hace este sistema de lengua. Entonces, aquí puede ser medio confuso, en el sentido de que es una dicotomía entre lengua y habla, pero realmente están integradas. Porque, por ejemplo, si yo quiero tener una representación de lengua, necesito tener hablantes, pero los hablantes hacen sus realizaciones de forma individual, pero se convierte en lengua cuando empiezas a hacer un conjunto, un grupo. Entonces ya podemos hablar entonces que puede haber diversidad de tipos de lenguas, pero debe estar representada también por hablantes, ¿no? Entonces, pero el hablante debe también tener un sistema de signos, ¿no? Entonces, cuando comparten ese sistema de signos, el hablante, entonces va a convertir en una lengua. Cuando hay un código común, cuando hay un código que se expresan y se pueden comunicar entre ellos, de signos lingüísticos, ¿no? El signo lingüístico empieza a meterlo Saussure de forma muy importante, ¿no? Hay una parte, a ver si ahorita se los pongo en el libro, una página que me interesa mucho, que mete ya elementos propios del lenguaje, pero también que ya empieza a vincular la lengua y el habla, ¿no? Entonces, además, él establece las bases para el estudio de la lengua bajo las perspectivas determinadas, cada una por un eje temporal. Esto estamos hablando de tiempo. Estas dos líneas que ven que una línea está de forma vertical y la otra está en forma horizontal. Todo esto significa tiempo. Todo esto es como el esquema del tiempo. Entonces, cuando yo me voy a hacer un estudio de lenguas, de cualquier tipo de lenguas, y cualquier fenómeno lingüístico, lo puedo hacer en estos dos ejes. Y de hecho esto lo comenta en su libro socio. Dice, el eje sincrónico tiene que ver con hacer estudios en un tiempo presente, ¿no? O sea, no voy a buscar como fenómenos en el pasado, sino actuales, ¿no? En el momento actual, ¿no? O sea, entonces voy a hacer análisis lingüístico a partir de un momento presente, sincrónico, ¿no? No sé si han visto el término que ahorita lo manejan mucho en las tecnologías, dicen, es que les voy a dejar de tareas asíncronas, de aquí viene. O estamos viendo en término, como ahorita estamos en una sesión síncrona, de sincrónico. Entonces estamos haciendo una sesión en el momento real, en el momento actual, ¿no? Es algo sencillo de entender. O sea, entonces si yo voy a buscar y hacer un análisis lingüístico en este momento actual, puedo hacer un estudio, no sé, de la variación lingüística, de cómo hablan los hablantes del español de la Ciudad de México con respecto a los del norte. Y entonces voy a tener que hacer investigación y hacer grabaciones, hacer encuestas de cómo, y grabar cómo hablan los chilangos y cómo hablan los norteños. Y entonces voy a hacer la comparación y voy a decir, yo escucho que ellos no pronuncian este tipo de S y ellos sí pronuncian, ellos dicen muchacho y ellos dicen muchacho. Entonces tengo dos tipos de fonemas que se diferencian en una misma palabra, que es un tipo de fricativa, y empiezo a describir fonéticamente este fenómeno y estoy dando como respuesta a mi pregunta, ¿no? Entonces es un estudio más de tipo sincrónico. Entonces por eso actualmente todos dicen, pues vamos a hacer ahorita, va a haber una conferencia síncrona, ¿no? Videoconferencia síncrona, o sea, va a ser en el momento, ¿no? O cuando les dicen, les van a dejar trabajo asíncrono, o sea que no va a ser ahorita, sino que se lo van a dejar de tarea, ¿no? Pero el eje diacrónico tiene que ver más con la historia,
con ver cómo a través de la historia cómo han cambiado los fenómenos lingüísticos y entonces es como a través del tiempo. Entonces estamos viendo fenómenos, cómo han cambiado de un momento a otro momento, de una etapa. Entonces, lo que voy a rastrear es históricamente ciertos fenómenos lingüísticos en términos de un análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el eje diacrónico, ¿no? Entonces, muchos estudios hacen de este tipo de lingüística. O haces estudios sincrónicos o estudios diacrónicos. De hecho, en algunas instituciones te van a pedir, si salen concursos de proyectos, todo, dicen, necesitamos que nos hagan un estudio, un análisis lingüístico dentro del eje sincrónico, o otros no, dentro del eje diacrónico. Entonces va a depender de qué tipo de institución necesite ese tipo de trabajo. ¿Sale? Y pues también para Saussure el lenguaje es complejo y entraña tanto procesos físicos como psicológicos. ¿Y procesos físicos qué tiene que ver? Con esta cuestión de lo que les decía, la cuestión de que tenemos esta articulación, esa doble articulación, podemos generar fonemas, podemos utilizar el aparato fonador, ¿no? Pero lo psicológico es cómo tú lees esta cuestión, cómo interpretas este mensaje de, de que alguien de tu mismo código te lo está manifestando y tú lo tienes que leer y tienes que dar una respuesta a ese mensaje que te están dando. Entonces tú ya haces un análisis o sea, propio y vas a empezar a discriminar estos sonidos para dar un mensaje. Pero si no tiene el mismo código, entonces no vas a poder entablar una comunicación. Así de simple. Entonces sí hay procesos tanto físicos, que te da la misma anatomía biológica y fisiológica y también hay elementos psicológicos, ¿sale? Quiero enseñarles lo de este libro, lo de Saussure, para que lo vean. Y es que para eso es el libro, para que ustedes lo revisen y lo trabajen. A ver, espérenme, es que está por aquí, Saussure. ¿Dónde está? Espérenme. Es que Saussure, a mí se me hace muy importante Saussure porque tiene muchas... lo que pasa es que Saussure planta como las bases para la lingüística actual, entonces son bases pues que debemos de tener de forma básica. De hecho, hay otros autores más actuales, pero este es como la base general de la lingüística. Ya nos quedan 10 minutos. Entonces quiero enseñarles esto. Mi internet anda medio chafón. A ver, es que no sé página. Y como tiene mucha paja al inicio, es que habla mucho sobre la historia y todo, de cómo se fue Jesús. Pero hay una parte, aquí ya la encontré. Es que ya la tenía seleccionada en la otra computadora, pero me falló esta computadora. Espérame. A ver si se alcanza a ver. A ver, creo que ya. Ahora sí. Miren, este investigador, en su época, vean cómo sí son las bases. Es un poco de lo que estamos hablando ahorita, ya les hablé un poco de Martinet, de los rasgos de la lengua, pero también Saussure ya tenía elementos. De hecho, muchos retoman a Saussure como las bases
teóricas de la lingüística, ¿no? Pero vean, por aquí dice, por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras que corresponden sin que una valga más que gracias a la otra, ¿no? Por ejemplo, uno, y aquí ponemos estos cuatro elementos que maneja este autor, socio. Las sílabas se articulan, son impresiones acústicas percibidas desde el oído, pero los sonidos no existen, existirían los órganos vocales, así una N no existe más que en la correspondencia de estos dos aspectos. O sea, si no existieran los oídos y si no, o sea, hay una articulación donde voy a observar un sonido, lo voy a captar y lo voy a interpretar. Ahí es donde ya empieza a meter la cuestión física y la cuestión psicológica. No se puede, pues, reducir la lengua al sonido ni separar el sonido de la articulación bucal. Entonces tenemos dos, o sea, no podemos separar ni la lengua, o sea, la parte de cómo concebir el sonido, o sea, psicológicamente, con la parte biológica, en este caso, la articulación bucal. Entonces, eso ya desde aquí ya está metiendo elementos, rasgos propios de la lengua del ser humano. No se pueden definir movimientos de los órganos vocales si se hace la abstracción de la impresión acústica. Ya que estamos hablando movimientos más abstracción, elementos psicológicos, movimientos de los órganos vocales y con respecto a la impresión acústica. Aquí ya está metiendo impresión acústica, ya estamos hablando de imagen acústica, que más adelante lo va a explicar este autor. A veces no se entiende mucho por lo mismo, porque es una época donde él está desarrollando esta cuestión teórica, pero ya ahorita con todos los elementos que le está venido dando, ya hay como una mayor claridad, ¿no? Pero admitimos que el sonido de una cosa simple es el sonido que hace el lenguaje, no es más que un instrumento de pensamiento y no existe por sí mismo. O sea, el sonido es parte de, o sea, solamente que nosotros lo interpretemos dentro de un pensamiento, podemos decir que es un sonido, mientras va a ser un sonido que está en el aire. Entonces así surge una nueva y formidable correspondencia entre sonido y unidad compleja acústico-vocal. Forma a su vez con la idea de una unidad compleja fisiológica y mental. ¿Ya vieron? Entonces aquí ya empieza a meter estos dos elementos, tanto la parte física como la parte psicológica o mental, ¿no? Y estos son rasgos que él lo empieza a enunciar en sus cursos de lingüística general. El lenguaje tiene este es como el tercer punto, el lenguaje tiene un lado individual y un lado social. Entonces, desde aquí ya estamos viendo la parte individual y la parte social, ¿no? Y por último, en cada instante el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. Y en cada momento es una institución actual y un producto del pasado. Vean, aquí ya se da cuenta que empiezan a explorar. Hay una manifestación del lenguaje de tipo actual, pero también hay una cuestión de un producto del pasado. Entonces hay cuestiones que vienen desde antes, ¿no? O sea, elementos del lenguaje, ¿no? Del habla también, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Él empieza a reconocer este tipo de elementos y más adelante, a ver si se alcanza a ver, donde empieza a ver lo del circuito del habla. Y esto lo vimos, ¿no? Pero vean, pero él ya lo especifica en términos lingüísticos. O sea, nosotros lo vimos en términos general, como lo comentaba Jacobson, pero aquí él lo hace como, ya le mete la cuestión lingüística y fisiológica. Hace como esa relación. Vean, desde el punto de vista del circuito está en el cerebro uno de ellos, por ejemplo, donde los hechos de conciencia llamaremos conceptos, se llaman asociados con las representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas. Aquí ya empieza a meterle elementos de los signos lingüísticos y o estas imágenes acústicas que sirven para una expresión, ¿sale? Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen acústica correspondiente, es un fenómeno enteramente psíquico.
seguido de una vez de un proceso fisiológico. Y entonces, él ya empieza a observar esta cuestión de cómo nosotros como humanos emitimos sonidos, los vamos a registrar, el cerebro, ¿qué va a hacer? Va a transmitirlos a los órganos de fonación en un impulso correlativo a la imagen, y estas ondas sonoras se propagan de la boca al oído al receptor B. Y este es un proceso puramente físico. Esto ya después se describe en términos fonéticos, se describe por autores actuales, este mismo esquema, pero ya en términos fonéticos. ¿Qué pasa? Es lo mismo que está diciendo ahorita. Llega el sonido en ondas sonoras. Las ondas sonoras llegan al cerebro. El otro decodifica esas ondas sonoras, esas imágenes, en imágenes acústicas. Lee el código. Después de que lo lee, lo procesa y va a volver a emitir él una respuesta a través de su aparato fonador y le contesta al B. O sea, en términos... ¿Y eso cómo se va a hacer? Solo utilizando el aparato fonador y el cerebro, ¿no? ¿Y qué pasa aquí en el oído? El oído llegan sonidos y lo que va a hacer, como es algo físico, es un proceso físico, lo va a decodificar, o sea, lo va a convertir en impulsos eléctricos. O sea, lo que hace el oído, lo transforma este sonido físico en impulsos a través de la fisiología, en impulsos eléctricos, y lo va a subir en codificación al cerebro, y el cerebro lo que va a hacer es decodificarlo y va a recibir el mensaje, ¿no? Pero vean cómo es lo fisiológico, lo físico y lo mental. Entonces, entonces vean, es muy interesante esta parte, cómo y esto lo vemos en el libro que les pasé, en la página 40, ¿no? Y él ya le pone elementos más de tipo lingüístico, ¿no? Aquí ya podemos decir, aquí tenemos una parte de audición y una parte de fonación. Y aquí ya podemos empezar a ver cuestiones del signo, que va a ser la próxima tarea que les voy a dejar, que es el signo lingüístico. Eso se lo voy a poner en módulo. ¿Qué es el signo lingüístico? Pero justo desde aquí ya empieza a meter elementos Saussure. O sea, el signo lingüístico no se va a entender nomás que lean el capítulo de signo lingüístico, sino tienen que comprender estos elementos para poder interpretarlos y después ya leer el capítulo de signo lingüístico, y ahí ya les va a caer más el 20 de, esto trata de esto, de eso, ¿sale? Yo por eso ahorita les estoy dando como elementos generales para que cuando ya lo lean y yo lea sus tareas, diga, sí, sí le entendieron, ¿no? Pues ya nos queda un minuto, jóvenes. Continuamos, yo creo. Vamos a continuar con la próxima clase. Pero lean, no dejen de leer. Ya se acabó.